más de 150 sacerdotes de esta arquidiócesis abusaron sexualmente de niños, principalmente varones. Y lo que hace la madre de Jane, al escuchar que su hija le había dicho que esta persona había estado abusando de ella, lo que hace es abofetearla. Uh-huh. Y le dice, tú eres la culpable porque probablemente tú lo provocaste. Y en esta fosa común se encuentran los restos de 155 mujeres ahí enterradas en esta fosa. Resulta que después de que hicieron toda esta encuesta, los resultados son los siguientes. 216,000 fueron las personas víctimas de abuso sexual. En algunos casos, las superioras o los propios sacerdotes presionaban a estas mujeres que eran víctimas a realizar un aborto. Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Se Regalan Sustos. Mi nombre es Oscar Herbert y es un gustazo estar con ustedes como cada martes, como cada viernes. Hoy vamos a hablar de un tema bastante feo, bastante oscuro. Pero antes de empezar con este tema, voy a presentar a mis amigos, a la Trinidad de la Sustología. A mi lado izquierdo se encuentra Dafne Silva. ¿Cómo estás, Dafne? ¡Hello! ¡Apláudale, perras! Muy bien, muy feliz de estar otra vez con ustedes, chicos. ¿Qué temazos nos hemos aventado últimamente? Espero que los sustólogos los estén disfrutando, porque la verdad aquí nosotros hacemos coraje con estos temas, la verdad. Sí, la verdad que sí. Han sido recomendaciones de ustedes, pero también vamos a presentar a nuestro amigo, a nuestro, ¿qué digo amigo? A nuestro apóstol, Paco Arias. ¿Cómo estás, Paco? Hola, amigos, ¿cómo están? ¡Vámonos, perro! Nervioso, muy nervioso. Sí. Pero lo bueno que ya se publicó anteriormente el lado oculto del cristianismo evangélico, para que no digan, ¿por qué no hablas de los... Sí. Ya. A ver, habla de lo que tú crees. Sí, es que eso es lo que ponía. A ver, habla de lo que tú crees. Ya hicimos ahí ciertas aclaraciones, entonces pues hoy les toca a otro grupo de personas. A la competencia, ¿no? A la competencia. Es que en realidad sí parece. Yo me acuerdo que antes, mucho tiempo atrás, no sé si todavía siga ocurriendo esto dentro de las instituciones sacras, pero hubo una época donde sí parecían competencias de que, ay, sí, ustedes con los diezmos, sí, pero ustedes son idólatras. Que regularmente es lo que dicen los protestantes de los católicos, es que ustedes adoran imágenes y demás. Ajá. Que ya se ha aclarado que no, o sea, regularmente se menciona esto, pero los católicos que de verdad saben la doctrina no se adoran a las imágenes ni se le piden milagros a los santos y este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ir adentrándonos en este episodio bastante oscuro. ¿Quieren hacer algunas sugerencias en este episodio especial? Porque creo que va a causar pues más polémica de lo normal. ¿Algunas recomendaciones que quieran dar a la audiencia? ¿Usted, Dafne Silva? Ya saben ustedes que esto no lo hacemos con la intención de que se enojen. Sabemos que se van a enojar muchos de ustedes, pero si ustedes de verdad creen o se conocen y saben que no van a aguantar ver todo el capítulo, mejor hasta aquí quédense y despídanse, después ven otro capítulo para que no hagan corajes. Ese no es el objetivo, al contrario, lo que queremos es informarles acerca de muchos casos que han sucedido y que están obviamente documentados. Así que si estás dispuesto a aguantar todo lo que vamos a decir aquí, adelante. Y también, sobre todo, toda la información que se esté mencionando y diciendo en este episodio, antes de ejercer un juicio o de comentar en contra de alguno de nosotros, te recomiendo o te invito a que busques la información
en internet o donde tú gustes y te informes de todo lo acontecido, porque incluso los mismos casos que nosotros vamos a mencionar, hay más información que obviamente por la propia naturaleza de la plataforma no podemos mencionar, porque sabemos que son temas muy, muy sensibles. Incluso la información que vamos a decir va a tener que ser muy censurada porque son cosas muy delicadas. Entonces, esa es la gran recomendación, Oscar. Pero si no lo vas a ver, deja tu like, aunque sea. Porque esto lo hacemos por recomendación de los que están viendo los episodios de Se Regalan Sustos. Y pues nada, se van a raspar muebles. Y por ahí dicen, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Aquí hay mucha verdad. No es un tema de nosotros. Aquí sí no son fuentes confiables como TikTok. El mayor respaldo que tenemos aquí está documentado sobre todo en el periódico The Guardian. Ahí están todos los datos que vamos a dar hoy, que son datos contundentes y reales. Y son muy, muy, muy fuertes. Sobre todo para la gente que está dentro de la institución. Porque lo hemos mencionado acá. Es bueno tener una creencia, pero dejarán por ahí, maldito el hombre que cree en el hombre. Si tu fe está puesta en una persona o en una institución, yo creo que por ahí hay que resetear el modo de tus creencias, porque los hombres o las personas en general tendemos a equivocarnos. Y para los que se quedan, vayan ya de una vez por su botanita, o si estás lavando los trastes, haciendo el desayuno, trapeando, barriendo, disfruta de este maravilloso capítulo y nos vemos al final. Y ya saben que también antes de empezar, vamos a proveer mucho la comunidad que reaccionen a este episodio, que le den like, que se suscriban, que si escuchan esto en Spotify también allá nos sigan. Hay un botoncito que dice seguir para que también seas parte oficial de esta gran comunidad de sustólogos. Y yo quiero empezar hablando de una de las arquidiócesis más malditas, porque no puedo llamarle de otra forma, que han existido. Y para hablar de esta arquidiócesis, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuáles piensan ustedes que son las razones por las cuales pueden quitar a un sacerdote de una parroquia? Pues depende. O sea, yo porque he leído por ahí, pero pues muchas veces no son quitados. O no tienen una sanción tal cual. Simplemente es, ok, hay unos crímenes por acá. Así es. Vamos a moverlos. Justamente iba yo a responder. Hay muchas que, por cierto, vamos a mencionar en este capítulo, como por ejemplo Abu. Sí. Para personas ya sean adultas o hablamos de las personitas, pero han ocurrido casos en donde es como que, a ver, vamos a tapar lo que sucedió y no los quitamos. O sea, para mí eso sería algo muy grave que diría yo, esto sí es algo que por lo que quitarían a un sacerdote, pero lamentablemente se sabe que ni haciendo esto tan grave los han quitado de este puesto. Yo quiero mencionar algo porque muchas personas piensan que es como un protocolo, que un sacerdote llega a una parroquia, se queda tanto tiempo y por protocolo lo tienen que quitar, y es muchas veces lo que dicen. Pero hay personas, incluso ahorita en la investigación nos hemos dado cuenta que no es por eso. Hay dos razones. Una, si el sacerdote ya está tomando mucho poder político, que de pronto tiene más influencia la opinión del sacerdote de la parroquia local, y eso ya puede generar pues ciertos choques o roces con otros temas que son políticos. Entonces, cuando un sacerdote tiene más poder de lo normal, es cuando lo quitan y ponen a otro. Y la segunda razón, que es la más típica, y es feo decirlo, cuando un sacerdote comete algún delito, entre ellos abuso sexual o adulterio. Y justamente quiero hablarles, como les dije hace un rato, de una de las arquidiócesis más malditas que existen, y es la arquidiócesis de Boston. Y lo pueden buscar, y los invito a que lo busquen para que ustedes puedan leer la información de forma más extensa, porque nosotros les traemos como un resumen de todo esto. Y es que en la década de 1960 a los años 2000, más de 150 sacerdotes de esta arquidiócesis abusaron sexualmente de niños, principalmente varones. Y estos abusos ocurrieron en parroquias, escuelas y centros comunitarios o instituciones religiosas. Hazme el favor. El encubrimiento fue lo que causó mucho coraje sobre las personas en aquellos años, y es que esta arquidiócesis estaba liderada por un bastardo que era cardenal en aquel entonces, el señor Bernard Law.
él tenía conocimiento de todas estas situaciones feas, de estas denuncias que se hacían incluso a algunos cardenales. Algunas, pero pocas personas se atrevieron a hacerlo por el medio legal, por medio de una institución de gobierno. Y pues todo esto llegaba, toda esta información llegaba a esta arquidiócesis. Y este señor, ese ser humano, en vez de tomar medidas pertinentes relacionadas a un castigo, él dejó pasar muchas de estas, no hacía nada. Y cuando ya prácticamente era un sacerdote muy señalado, lo que hacía es que los enviaba a tratamientos y luego los reasignaba a una nueva parroquia. Y esto pues lo que fomentó es que estas personas, estos sacerdotes que pues sirven dentro de una iglesia para llevar la palabra de Dios, siguieran abusando de más y más niños. Y esta persona, que es Bernard Law, pues lo único que hacía era promover y hacerse, como dicen por aquí, de la vista gorda, que no está pasando nada. Pero ya cuando era demasiado el montón de personas que denunciaban ese tipo de prácticas, imagínate, o sea, no, pues lo muevo del lugar y lo llevo a otro para que siga haciendo sus tonterías. Y aquí les quiero hablar de algunos poquitos sacerdotes que se dieron el lugar, o mejor dicho, se ganaron un lugar bastante especial por lo grotesco que fue su actuar en estos años, iniciando por John Jogan, quien se le acusó de haber abusado sexualmente de al menos 130 niños, muchos de ellos de familias vulnerables. Imagínate ese número tan monstruoso, 130. O sea, es un número impresionante. La arquidiócesis lo que hizo fue que estaba al tanto, sí, de estas denuncias, y en los años 70 más o menos, todas estas denuncias llegaron a la arquidiócesis. Obviamente muchas personas denunciando los hechos hacia sus familiares, sus hijos. Y esta arquidiócesis, pues hasta los años 70, mantuvo a este sacerdote en funciones. Las consecuencias, pues bueno, fue expulsado del sacerdocio en el año 1998 y en el año 2002, gracias al cielo, fue condenado por abuso a un menor de 9 años, y pues fue condenado a prisión. Y en el 2003 fue desvivido en la cárcel por otro recluso. Quiero imaginarme que antes de llegar a ese punto, estas personas de verdad ejercieron justicia a propia mano. Y eso es lo que me mantiene un poco de decir, este cabrón no solamente se fue, sino por lo menos le tocó sufrir un poquito de lo que él provocó. Otra persona, otro sacerdote, fue Paul Shauli, quien de numerosos niños y adolescentes desde los años 60 hasta los años 80. Prácticamente 20 años estuvo cometiendo estos crímenes. La arquidiócesis recibió múltiples denuncias por parte de esta persona que estaba ejerciendo estos actos ilícitos, pero no lo sancionó. O sea, como que se hacía de la vista gorda, no está pasando nada. Hasta el año 2005, que fue procesado y condenado nuevamente por abuso a un menor. Cumplió 12 años en prisión y fue liberado en el 2017 prácticamente, lo que generó pues un gran rechazo social. Empezaron a levantarse muchas críticas, muchas situaciones hacia este sacerdote, pues hasta en el año 2020 que prácticamente muere. Y así seguimos con otra persona que es del que yo les hablaba al principio, el arzobispo de pues esta arquidiócesis, el mismísimo Bernard Law, quien encabezó el encubrimiento sistemático de muchos sacerdotes quienes abusaron de menores durante su mandato. Él se dedicó prácticamente a ignorar todas estas denuncias y a mover de lugar a sacerdotes a diferentes parroquias, a pesar de las múltiples denuncias que había ante todos ellos. Firmó todavía cartas de recomendación después de saber que un sacerdote de su arquidiócesis estaba siendo señalado por otras personas, así de sí, esta persona es un hijo de Dios, bla, 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 bla. Imagínate qué horrible. La consecuencia que él tuvo, bueno, fue que él renunció en diciembre del 2002
tras la presión pública. Ya era inevitable, no puedes tapar el sol con un dedo. Por más que quieras hacerte de la vista gorda y ocultar estos crímenes, la gente, los testimonios, los afectados van a buscar ser escuchados. Y fue trasladado, fíjate, a pesar de que se va de ese puesto, el Vaticano lo toma y se lo lleva a Roma y es nombrado arca titular de Santa María la Mayor, precisamente en Roma, pues un cargo bastante simbólico y prestigioso. ¿Por qué? Porque allí iba a estar salvaguardado esta persona. Él nunca fue juzgado por las autoridades. Él murió en el 2017 sin enfrentar pues la justicia civil. Pero eso no le suma a enfrentarse a la justicia divina. Entonces, después de que sale todo este cochinero de esta arquidiócesis maldita, porque no hay otra forma de llamarlo, en el año 2003 esta arquidiócesis acordó pagar la suma de $85 millones a más de 500 víctimas, pues de todas las personas que habían sido pues prácticamente abusadas en un acuerdo civil. Varias parroquias para pagar esta suma fueron cerradas, otras fueron vendidas, y pues todo esto para cubrir los costos legales que pues esto exigía. Y esta es la arquidiócesis maldita, porque no hay otra forma de llamarlo. De santo no tiene nada y de hombres de Dios tampoco. Y es que fíjate que hay un película documental que se llama Spotlight, y pone el dedo también en la llaga. Yo estaba viendo ciertos cortos, ciertas entrevistas de víctimas, y mencionan que callaron durante mucho tiempo porque no sabían, ya ahora siendo adultos, no sabían el cómo iban a tomar tal vez sus padres en aquel entonces una noticia como esta. Haciendo un lado lo que acabas de mencionar y reforzando un poco lo que dije, hay un caso de una mujer ya grande que se llama Jane Late. La que está protestando. No, fíjate que ella menciona en un libro, porque pasó situaciones bastante feas cuando estaba niña. Esto sucede entre sus 12, 15 años aprox. Ella fue sexualmente y se menciona como el padre Phillips. Y cuando ella le menciona esto a su mamá, y esto es una reacción, y no nos sorprendamos, esto es una reacción normal, casi normal, sí, de gente que cuando escucha que estos líderes religiosos son los que proceden en contra de la iglesia, lo primero que hacen es defenderlos hacia diestra y siniestra sin tener fundamento, simplemente por lo que tú decías, porque es un nombre de Dios. Y lo que hace la madre de Jane, al escuchar que su hija le había dicho que esta persona había estado abusando de ella, lo que hace es abofetearla. Y le dice: tú eres la culpable porque probablemente tú lo provocaste. Y se fue la mujer, según la historia de Jane, se fue la mujer a rezar, a pedir perdón porque su hija era, vamos a llamarlo, piedra de tropiezo para el padre Phillips. Esto es una historia real. No, es que hay una mujer que justamente pensé que era de ella, de la que hablabas, que estaba protestando, me parece que fue en Roma, estaba vestida de como si fuera papa y estaba protestando con una pancarta, porque ella contó exactamente la misma historia, que su abuela, bueno, en ese caso era su abuela, la mandaba a la iglesia, y ella no quería ir y decía que cada vez que iba a la iglesia el sacerdote la tocaba y más y más y más, y ella con la vergüenza, justamente porque ¿cómo le explicas, no, a tu abuela o a tu mamá o a tu papá que el hombre de Dios, el que da la misa, el que da el sermón, el que te dice lo bueno de la vida y lo malo y todo esto, resulta que es él el que te está dañando, ¿no? Y pasó exactamente igual. Se lo confesó con mucha pena y miedo a su abuela, y lo primero que hace y la reacción rápida es abofetearla y decirle: del hombre de Dios no estés hablando. O sea, claro, date cuenta, güey. Y es que es muy difícil, ¿no? El caso de sufrir abuso. En este caso, en el de Jane, que tenía alrededor de entre 15 y 13 años. Si a una persona adulta le cuesta hablar de estas vivencias muy oscuras, ahora imagínate una niña, una adolescente prácticamente, que reúne el valor de decirle a su figura de autoridad, papá, mamá, abuela, y que lo que reciba es prácticamente una negativa, y lo que dices: con el hombre de Dios no te metas. Por favor, si estás aquí, tienes hijas, hijos, créeles siempre a ellos.
lo que sea que te digan, por favor. Y bueno, ya me enojé un poquito, pero vamos ahora con otro de estos temas que también traemos en esta investigación, en donde están, pues vamos a hablar de mujeres y de niñas también que sufrieron por ahí bastantes cosas turbias acerca de, pues, las cuestiones religiosas. ¿Les parece, amigos, si a partir de este momento, porque la palabra abuso se va a repetir muchísimo, y cuando digo abuso me refiero a abuso sexual, cambiamos la palabra por atentado, y a partir de ese momento la gente que escuche la palabra atentado entenderá qué es, porque si no se va a censurar demasiado este episodio. Perfecto, va. Entonces quedamos así con lo de atentado. Ok, entonces vamos a continuar con otro de estos casos que yo les voy a platicar, y este es el caso de la lavandería de las Magdalenas. ¿No la habían escuchado? No. Bueno, está bastante interesante. Esto ocurrió en Irlanda en el siglo XIX y parte del siglo XX. Y es un tema en donde llegaban miles de mujeres y de niñas a este lugar supuestamente para reformarse, porque todas ellas tenían una conducta inmoral, ¿no? Entonces este lugar era un lugar para corregirlas, para que ellas agarraran el camino del bien y no siguieran por este camino que pues la sociedad juzgaba, ¿no? Aunque en realidad estas lavanderías no eran lo que supuestamente se decía que eran. Aquí en este lugar eran más bien centros de explotación laboral. Ellas las usaban para trabajar a niveles cañones y también pues estaban ahí como esclavas. Sus consecuencias afectaron a muchas de estas mujeres, y además de esto existen sobrevivientes que fueron las que pues contaron su testimonio y dijeron cómo la habían pasado durante todo este tiempo que estuvieron aquí en estas supuestas lavanderías. Pero ¿quiénes eran las mujeres que entraban a este lugar? Como les estoy diciendo, todas aquellas que iban por el camino supuestamente del mal. Había madres solteras, niñas huérfanas o abandonadas, mujeres que habían sido atentadas y también adolescentes que se portaban mal y que no obedecían a la familia, ¿no? Era, no, pues órale, te me vas para allá para que te reformes. Habían mujeres con discapacidades físicas y también mentales. Y también estaban en este lugar mujeres con pobreza extrema o aquellas que no tenían hogar y que estaban en las calles, ¿no? Era toda esta mezcla de mujeres o niñas que pues las llevaban para estas lavanderías donde supuestamente iban a encontrar ayuda con estas personas religiosas que les iban a dar un hogar y un nuevo inicio, ¿no? Para que ellas pues pudieran mejorar en todo esto. Para que estas mujeres entraran en este lugar no se requería ninguna condena o que las denunciaran o algo, ¿no? No necesitaban nada formal para que ellas entraran a este lugar. Bastaba con que una familia, un sacerdote, un trabajador social o incluso una institución estatal dijera, oye, ¿sabes qué, mijita? Te me vas para acá porque tienes que corregirte, ¿no? Entonces ellos eran los que daban la última palabra y decían, tú vas a entrar a la lavandería para que vayas por el camino del bien. Y entonces en este lugar ellas hacían bastantes cosas, ¿no? Estas lavanderías operaban como negocios lucrativos, es decir, sí, ellas trabajaban para muchas personas, pero no recibían ninguna compensación monetaria. O sea, trabajaban a diestra y siniestra y no les pagaban absolutamente nada. No tenían un salario y tampoco les daban nada bueno para ellas, y por el contrario estas lavanderías generaban una cantidad de ingresos bastante buena para las órdenes religiosas. El servicio de estas lavanderías se ofrecía pues a quien quisieran. Había como clientes hospitales, escuelas, hoteles y particulares. Quien quisiera este servicio ellos pagaban para que se les pudiera trabajar a todos ellos. El trabajo que hacían estas mujeres pues no era remunerado, no era voluntario, tampoco tenían que cumplir con estas tareas que les ponían en este lugar, que por cierto era un sistema aprobado y sostenido por la iglesia y también por el Estado. ¿Cuáles eran las condiciones que había dentro de estas lavanderías de las Magdalenas? Pues eran bastante duras y opresivas. Ellas
estas mujeres trabajaban entre 10 y 12 horas al día lavando, planchando, doblando ropa y haciendo tareas domésticas bastante pesadas. No recibían ningún tipo de paga y tenían que hacer todo lo que ellos les obligaban forzosamente. Eran sometidas a castigos físicos, también las humillaban públicamente, las tenían en aislamiento y había vigilancia constante por parte de las monjas de este lugar. O sea, si ellas querían como que darse una escapadita, ahí las estaban vigilando, no dejaban que salieran o que convivieran con el exterior. Realmente las tenían como que bastante encerradas y no querían ni siquiera que pues salieran a caminar o agarrar un poquito de aire, ¿no? No recibían visitas, no podían enviar cartas tampoco a sus familiares, a sus seres queridos, y muchas pasaban muchos años sin estar en contacto con el exterior. Algunas de ellas nunca salieron, es decir, estuvieron en este lugar hasta el día de su fallecimiento. Esto es lo que cuentan algunas de las sobrevivientes. Y también a unas otras se les cambiaba el nombre. Cuando estaban aquí en este lugar no sabían ni siquiera cuál era su apellido ni cuál era su edad exacta. Entonces ya se imaginarán lo mal que la pasaban estas mujeres, porque de verdad llegaban a este lugar a vivir una vida pero nefasta. Ni siquiera tenían acceso a su propia información personal. Y todavía las que lograban salir de este lugar, de estas lavanderías de las Magdalenas, eran juzgadas. O sea, las miraban que salían de este lugar y ya por haber estado ahí, estabas completamente marcada y decían, pues mira, esta es una pecadora porque es la que estaba allá en este lugar, entonces viene de ser alguien malo, ¿no? Y obviamente todos estos comentarios hacían que su reinserción social pues fuera bastante difícil, ¿no? La gente las criticaba y las juzgaba y las señalaba horriblemente por haber estado en este lugar, ya que ahí, en las lavanderías, solamente estaban aquellas mujeres caídas que la sociedad pues decía, estas no, estas son malitas. Y decenas de mujeres murieron también dentro de este lugar. Muchas terminaron sus últimos días ahí dentro de las lavanderías, tal cual como yo les digo, pasando todas estas cuestiones como de esclavitud, en donde ni siquiera podían platicar con sus familiares, no podían saber nada de ellos ni del exterior. Estas muertes nunca fueron registradas oficialmente, es decir, ni siquiera sabían que ya habían partido de este mundo. En el año 1993 fue cuando se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando. ¿Y cómo se dio esto? Pues resulta que se vendió un convento en Dublín. Cuando hacen esta venta de este convento, pues los nuevos dueños quieren como que ya saben, ¿no? Hacer la remodelación y bueno, vamos a mover aquí, acá. Empiezan a excavar y es ahí en donde se dan cuenta que hay una fosa común. Y en esta fosa común se encuentran los restos de 155 mujeres ahí enterradas en esta fosa. Esto obviamente desató un escándalo y fue como que, oye, ¿cómo es posible que no se habían dado cuenta? O ¿desde cuándo están estas mujeres enterradas en este lugar? ¿No? ¿Por qué nunca salió en las noticias? Que es lo primero que decimos cuando sucede algo así, ¿no? Oye, nadie sabía. Sí. Bueno, alguien sabía, los que estaban en este lugar, ¿no? Y entonces, pues, este escándalo se fue a extremos, fue un escándalo internacional y fue el punto de partida para que en ese momento empezaran a investigar y dijeron, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué es que hay tantos cuerpos de mujeres enterrados en este lugar? Y es entonces cuando pues empiezan estas investigaciones y se publica un informe en donde se confirma la participación activa del Estado irlandés en el internamiento de mujeres y se supo todo lo que les acabo de contar que les hacían realmente a estas mujeres y niñas que llegaban a las lavanderías, que era completamente todo lo contrario a lo que supuestamente ellas iban, ¿no? Porque ellas iban pues a estar con Dios, a conocer nuevas cosas y no había absolutamente nada de todo esto, sino por el contrario llevaban una muy mala vida. Ese mismo año el primer ministro irlandés, Enda Kenny, salió a pedir perdón públicamente. O sea, fue como que, oigan, discúlpenme por todo lo que pasó y bla, 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 bla. Y reconoció que estas mujeres habían sufrido muchísimo durante todo el tiempo que estuvieron. Pero a pesar de esto, pues no se hizo nada más. Las chicas que fueron sobrevivientes, bueno, que ya son bastante adultas, pues lloran en las entrevistas, ¿no? Y dicen, pues es que una disculpa así
¿qué me va a hacer? No es suficiente para todo lo que ellas vivieron y más las que partieron de este mundo estando ahí en este lugar. Y se estableció también un fondo de compensación para estas víctimas, pero las órdenes religiosas se negaron a colaborar plenamente con los pagos o a abrir todos sus archivos. O sea, dijeron, no, pues ya, hay que se quede. No se fue pues a más todo esto, pero lo triste es que cuántas mujeres tuvieron que terminar en esta fosa común después de todo lo que vivieron y lo que les hicieron en estas lavanderías de las Magdalenas. Qué fuerte. Está denso. Hay muchas instituciones, y digo, aquí es lo que se aplaude. Hay muchas instituciones que sí empezaron con una buena finalidad, que era el de las lavanderías. Sí, con el paso del tiempo se empieza a desenfocar y comienzan a ver todas estas cosas donde desafortunadamente aquí las víctimas pues son un montón de mujeres, que también el caso es muy parecido a las brujas de Salem, donde si alguien te señalaba por no ser de una moral suficiente, porque así estaba dictaminada antes, te iban y te metían a este lugar. ¿Y para qué te metían? Para que fueras castigado. Ahí es donde se pone bastante turbio. Y aparte que cualquier persona podía mandarte allá, ¿no? Sí. Era como, mira, no, pues Paco, mira, anda haciendo podcast de terror, ¿no? Es malito, vete a la lavandería, Tiene un ¿no? pacto con para que el te diablo. corrijas, exacto. No, es bastante delicado. Digo, esto lo hemos visto muchas veces. Sucedió también con las instituciones de Teresa de Calcuta, que Dios tenga en su santa gloria y mis palabras no me ofendan. Pero cómo terminan afectando a un montón de personas, ¿no? Grupos muy vulnerables, sobre todo. Sobre todo eso. Yo tengo un caso y yo creo que te vas a enojar más todavía, como cuando te enfadaste con el caso del cristianismo. Ahí les va. Esto es una investigación y esta investigación se llama el informe de Sauvé. Esto fue en Le France, fue en Francia. Y bueno, surgió con la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia. ¿Por qué se hizo esto? Porque a finales del 2018 ya había habido muchas demandas o muchos señalamientos de todo lo podrido que había dentro de la Santa Institución Católica. Entonces, Jean-Marc Sauvé agarra y hace esta comisión. ¿Y qué es lo que hacen después? Con un grupo de personas comienzan a hacer una investigación, comienzan a hacer un sondeo donde las cifras son bastante fuertes, son devastadoras. Y ahí te va. Resulta que después de que hicieron toda esta encuesta, los resultados son los siguientes. 216,000 fueron las personas víctimas de abuso sexual. A la bestia. ¿Quieres que se ponga más denso todavía? 216,000. 216,000 menores de edad. No manches. Contando a gente adulta, la cifra incrementa a 330,000. Vamos a regresarnos a las personas que sufrieron este atentado, a los niños. De toda esta cifra de los 216,000, el 80% eran niños, varones, entre 10 y 13 años. Adolescentes. También había niñas, pero no tan mal, entre comillas. El porcentaje era menor, evidentemente. Y comienzan a hacer estas investigaciones y comienzan a preguntar. Y resulta, el resultado de esto es que están inmiscuidos entre 2,600 personas y 3,000 que están involucradas con la institución, ya sea sacerdotes, obispos y monjas. ¿Quieres que se ponga más turbio todavía? Resulta que esta cifra no es a nivel mundial. Esto fue únicamente en Francia, del 50 al 2018. Pues. No manches, güey. Se pone bastante feo. Y nada más para que se den cuenta los ustólogos que nos están viendo. Fueron de los 50 hasta el 2021 que se hizo esto. La comisión se inició en el 2018. Para que se dé un color más o menos de cómo estaba la situación, hay poquito más de 66 millones de habitantes en Francia. Nada más para hacer cuentas de cuánta gente sufrió durante esa época. Y fíjate que desafortunadamente también no hubo arrestos. ¿Por qué?
En ese lapso de los 50 a los 2020, 21, pues no había demandas directas con la justicia. Y hay casos que se les nombra prescritos. ¿Qué quiere decir esto? Que o ya falleció la persona que incurrió en el delito o ya se acabó el plazo del tiempo de denuncia. Ajá. Antes, sí, este lapso duraba de 20 años. Por ejemplo, si a mí alguien hace 20 años había atentado, yo podía demandarlo y podía trascender esa demanda. Bueno, eso se acabó. Afortunadamente ahora hay un plazo de 30 años. Y la mayoría de todos estos desgraciados, porque no hay otra palabra, pues ya se murieron. O sea, no incurrió a nada. Sin embargo, fue señalado y estuvo en el ojo público de cuántas personas estuvieron o fueron víctimas de estos enfermos que dirigen hoy la institución santa. Y aquí es donde también se refuerza. Independientemente de las creencias que tengas tú que estás detrás de la pantalla, no confíes plenamente en el maestro de la escuela dominical, el que le da clases de canto en la iglesia, el catequista. No le dejes a tus hijos. Y no nada más hablando de instituciones sacras, sino en las escuelas, en otros lugares. Cuando yo estaba leyendo estas cifras, lo primero que pensé, y me imagino que ustedes también son en sus hijos, claro, ¿no? ¿Y dónde están los papás de esos niños? Yo pensé en mis enanos, en mis sobrinos. Claro. O sea, son tan frágiles, tan vulnerables y tan expuestos a un mundo tan hostil últimamente. Y me acuerdo hace como 3 años atrás, antes de que empezara Se Regalan Sustos, de los últimos trabajos donde yo estuve, se estaban haciendo unas modificaciones en una unidad deportiva. Y digo, no estoy diciendo que la persona que estaba haciendo esto sea como lo que acabo de decir. Habían equipos de diferentes categorías de fútbol y llevaban a los niños. Era chistoso ver a los niños ahí de 4 años, categoría pony, jugando. Sí. Pero la mayoría de las personas, en este caso de las mamás, se quedaban ahí en el entrenamiento. Claro. Y a veces hasta mis compañeros, los albañiles, bueno, señoras, no tienen nada que hacer. Yo la neta no dejaría a mi hijo. Claro. O sea, no estoy diciendo que el entrenador sea una persona o un enfermo, pero en un descuido, carnal. O sea, no sabes lo que te puede pasar. Y había un segmento muy, muy pequeño que es como, sí, regreso en 1 hora, regreso en 2 horas. Total, estás rodeada de muchas personas que te están observando, pero en un instante le cambias la vida a un infante. Y es que de pronto la gente piensa que necesitas como 1 hora, ¿no? O como estar en un lugar cerrado. O sea, no, realmente para que ocurra una tragedia es en donde sea y es en 5 minutos. Sí, es un lapso muy corto. Aquí lo que se trató de hacer fue apoyo a las víctimas. O sea, apoyo psicológico, incluso apoyo monetario. Pues ya no podías hacer nada en contra del desgraciado que habló física y atentó física y sexualmente en tu contra. Pero es bastante fuerte. Busquen la nota por si no me creen. Ahí está el dato contundente. 300,000 personas. No, te imaginas. Yo quiero decir algo y la neta no quiero meter el gol, pero es necesario meterlo. Yo tuve una grabación que va a salir precisamente, no sé si para cuando ya se publique esto, ya esté publicado el episodio que grabé con el buen Osvaldo, donde hablamos historias macabras del catolicismo en Extranormal. Y esta persona estuvo incursionando para ser sacerdote. Estuvo en la escuela que prepara a los sacerdotes, incluso estuvo en Roma. Y es una persona que conoce mucho del catolicismo y sigue siendo católico porque dice: yo creo en Dios, no creo en los hombres. Y él me contó una historia que de verdad vale, y no quiero meter el gol, pero neta sí es necesario que escuchen esto si les interesan estos temas, como por su propia naturaleza, como es tan fuerte. Y para la gente que dice, eso no pasa en México, el caso que me contó, que él vivió dentro del mundo eclesiástico del catolicismo, y que contó en contenido exclusivo, sí estuvo bastante desgarrador. Así, de un sacerdote, así se lo puedo decir. Es que no lo puedo decir abiertamente, porque sí dijo nombres, dijo el nombre de la persona, nota periodística, que se contagió de un montón de cosas, era gay, pero el problema de esto es que se mete con monaguillos, con pequeñitos, y contagió un montón de niños. Sí, no estamos diciendo que el problema es que seamos. No, para nada. Sí, claro.
con menores de edad. Entonces, ese es el detalle y fue uno de los casos muy fuertes, muy fuertes. Y yo le preguntaba al viejo, a ver, la neta, sí, de amigos, ¿cuántos sacerdotes de los que están en preparación o están estudiando para ser sacerdotes, mejor dicho, cuántos realmente sí cumplen, primeramente, ese pacto, ¿no? de castidad, esa parte de negarte, ¿no? A la carne? ¿Cuántos realmente? Y de pronto dijo, no, así me lo dijo, ninguno tiene el pacto de castidad de esta forma de negarte a la carne, al deseo. Abstinencia. Nadie. E incluso me dijo algo muy fuerte. Me dijo, tú una vez grabaste con uno. Yo te puedo decir todas las porquerías que haces. Wow. Yo me quedé así como de... Y sí me las dijo, pero no puedo decirlo. No eres quien. No soy quien para decirlo. Pero me dijo, no, o sea, neta, hasta por el que... Ay, pobrecito, viejito, que... No, es una porquería. Así me lo dijo, es una porquería, güey. Y te lo demuestro. Hay forma de demostrarlo. Yo me quedé así, cabrón. Dice, y ahora de los... O sea, esos de los que no se abstienen. Ahora de esos, los que están realmente mal, que tienen un acercamiento o un tema hacia los pequeñitos, dice, sí, también se ve. Y es que, dice, suena fuerte, pero desde que están estudiando para ser sacerdotes, ya lo traen. O sea, ellos lo dicen abiertamente. Y me dijo algo que me dio más terror. Dicen, entre este grupo, como que ahí es más fácil encontrarte a este grupo de personas que tienen ese mismo gusto. No sé si me estoy explicando. Claro, con personas pequeñitas. Claro, o sea, como que en este grupo es más fácil encontrar a gente que tenga esas mismas preferencias. O sea, ahí date cuenta de esto, hermano. No, y es que los datos casi siempre son iguales, porque aparte de estos, digo, hay casos que no están aquí en esta investigación, como el de Marcial Maciel, que vamos a hacer un episodio dedicado a este santísimo hombre, pero la mayoría de las cosas, fue de broma eso, la mayoría de los casos son niños, o sea, sí, son varones. Son hombres. Son niños que no sé qué les pasa en la mente de estas personas. ¿Qué es lo que traen o por qué terminan dedicándose a eso? A eso. Si la finalidad es esta, hermanos. Tal vez están encontrando una protección ahí. Y es que yo voy a hacer esto y nadie me va a hacer nada. Eso es. Yo creo que se dedican o terminan dedicándose a eso por una, la protección, y dos, nadie va a dudar de ti. O sea, es difícil que alguien dude de ti, y sobre todo porque está el dejad que los niños vengan a mí. No. Imagínate, ¿no? Yo también te quiero hablar de un informe que es el informe de Ryan, que prácticamente es una investigación, de igual forma que realizó el gobierno de Irlanda en mayo, es publicado en mayo del 2009, y que prácticamente es el destapadero de la cloaca, que es pues de todo lo que estamos hablando. Y es que en este informe se detallan atentados, ya saben a qué me refiero, físicos, íntimos y emocionales, incluso de negligencia, cometido a miles de niños en instituciones que estaban siendo gestionadas por la misma iglesia, ¿no? Estas instituciones como orfanatos, como casas, ¿no? de apoyo que tenía la iglesia. Todas estas porquerías y estos actos atroces fueron cometidos en lugares que estaban siendo gestionados por la iglesia. Y es que, quiero dar el contexto. Durante más o menos gran parte del siglo XX, la Iglesia Católica tuvo mucho poder político, puedo decirlo, mucho poder también sobre cómo es la toma de decisiones en Irlanda. Tuvo mucho que ver, y en algún momento a su cargo estuvieron muchísimos niños en temas de instituciones. Por aquí estaba yo diciendo que tenía bajo el cuidado de ellos instituciones religiosas como los orfanatos, reformatorios y órdenes religiosas. Entonces ellos estaban al pendiente de todos estos pequeñitos, y es ahí donde pasaron todos estos que se están comentando, principalmente atentados íntimos. Ya sabemos qué es, donde numerosos niños fueron víctimas de personas que atentaron contra ellos. Por su parte, y mayormente sacerdotes, monjas e incluso hasta empleados, que no sé, el de la limpieza, el de la lavandería, ellos también. Maltrato físico y psicológico. Se menciona en este informe que se ejercía
contra los niños, lastimándoles sus manitas, las piernas, espaldas o la cabeza. Y normalmente eran repetidos hasta provocar pues ya marcas muy visibles, y es donde ya lo dejaban de hacer para que no fuera sospechoso. Y en algunos casos se ha comentado que estos castigos incluían quemar la piel de las personas como represalias o una lección para que no se te olvide lo que no debes de hacer. También esta investigación nos habla acerca de un castigo tan atroz que era ejercido a los niños, que era el desnudarse frente a otros niños o adultos como castigo porque te portaste mal, porque hiciste algo que no debías, y esa vergüenza extrema y trauma pues era tu lección de no lo puedes volver a hacer, porque si no te voy a obligar a que lo vuelvas a hacer. Entonces desde ahí ya estamos hablando de cosas ya inhumanas. El aislamiento y el encierro también era parte fundamental de los castigos que pues se ejercían contra los pequeños, ya que constantemente eran encerrados en cuartos oscuros por horas o hasta por días. Se habla que sin lugares donde podían ir al baño a hacer sus necesidades, sin agua o sin comida, y pues prácticamente era una forma de castigo tan severo. Y también estaban los castigos colectivos. Cuando alguien hacía algo y no se encontraba el sospechoso, pues ¿qué crees? Va todo un grupo de personas o los sospechosos y órale, ¿no? Entre ellos tiene que ir el culpable, y esto lo que fomentaba era la desconfianza, ¿no? Entre ellos mismos. Y a lo mejor tenían problemas con los adultos, pues bueno, voy a confiar a un amigo. Ni eso querían que hicieran, que desconfiaran de tu amigo, de su compañero, porque él te podría traicionar. Y sobre todo también había un tema de negligencia. Me acuerdo mucho de la Madrecita Teresa de Calcuta ahí, porque se habla desde los cuidados básicos, ¿no? Una mala alimentación y ambientes totalmente insalubres, ¿no? Imagínate la comida de estos niños. Y bueno, estas principales instituciones involucradas fueron los orfanatos, los reformatorios, quienes eran dirigidos principalmente, como lo dije hace un rato, por personas de la iglesia, por órdenes importantes como los Hermanos de la Caridad y las Hermanas de la Misericordia. Qué bueno que tienen misericordia las hermanitas. Dios las bendiga. Dios las bendiga. Y aquí viene las cifras de las víctimas que nos habla esta investigación, que es publicada en el 2009, y nos habla que se registraron testimonios de más de 15,000 personas que sufrieron estos atentados íntimos, físicos o negligencias que también tuvieron estas instituciones. Y de este porcentaje, de este número, de 15,000 personas, en el 25 y el 30 sufrieron atentados íntimos. Ya saben a qué estoy hablando. Ahora, ¿qué proceso o qué procedió después de todo esto? Pues nada, realmente la prescripción de los delitos, la mayoría fueron que ocurrieron décadas atrás, lo que tú hablabas. Había un tiempo para que la gente pusiera sus denuncias, y la gente que se animó a denunciar, la mayoría, gran mayoría, ya habían pasado los años pertinentes, entonces ya no entraban sus denuncias, entraron muy mínimas. Muchos otros no denunciaron por miedo, por vergüenza, porque qué van a decir, ¿no? La familia o las personas que estoy denunciando a una institución tan grande como la Iglesia Católica o los sacerdotes. Y la otra es el encubrimiento institucional, las pocas personas que se atrevían, que luchaban con la vergüenza y que sus denuncias estaban todavía en tiempo y forma de hacerse. La iglesia los encubría, les daba carpetazo o simplemente entorpecía todo esto. Entonces todo esto provocó que muy poquitos casos llegaran a tener pues un castigo, ¿no? Por parte del gobierno. Tal es el caso de Brendan Smith, que fue un religioso norbertino acusado de atentar a más de 100 niños en Irlanda y Estados Unidos, y que fue condenado en 1994. Desafortunadamente se nos muere en tan solo 3 años. No aguantó tanto tiempo en la cárcel. En 1997 el tipo fallece. Y este caso fue especialmente relevante porque su extradición fue sumamente retrasada por la iglesia. Esto desató una crisis pues pública. La gente, todos empezaban a hablar de esto, y hasta que se hizo tan evidente fue que pudieron proceder contra esta persona. Entonces pues prácticamente eso es parte del informe que yo les quise platicar. Busquen ustedes la información. Hay muchas cosas
que se están omitiendo, pero pues queda claro que hay mucha más información de este informe. Y es que lo triste es que preferían, pues, cuidar, ¿no? La reputación de la iglesia. Exacto. Y de los sacerdotes. Era como que aquí no pasó nada, Sí. porque si no la gente ya no va a confiar en nosotros, ¿no? Eso es lo lamentable. Y digo, sucedió ahí y creo que sucedió en muchos de los casos que tenemos por acá. Y eso es lo que dices. En el caso que mencioné hace rato de Jean-Marc, sí hubo algo negativo en contra de la iglesia. O sea, no metieron a la cárcel a nadie. Pero muchísima gente dejó de asistir a la iglesia católica porque dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué la protección? Porque esto escaló hasta el Vaticano y el Vaticano fue como que, no sé qué está pasando. O te acomodo aquí, te doy un puesto importante. Estaban blindando y lo siguen haciendo. No es que haya terminado esto. Siguen solapando casos de gente enferma. ¿Sabes qué me da coraje? Cuando yo hice un episodio hablando del lado oculto del Vaticano en Extra, había gente que literalmente me escribía, ¿cómo te atreves, pinche blasfemo, de hablar de una institución tan santa como es el Vaticano, ¿no? Y así de señor. Es que tal vez no tienen internet y no pueden buscar todo lo que en verdad ha sucedido. No, y es que no estoy seguro que sí tienen todo eso, tienen la posibilidad de ver los videos, pero no les gusta investigar o les gusta vivir cegados, o sea, Exacto. de que no les toquen las cosas que les interesa a ellos. Eso se me hace una repleta tontería. Ya lo hemos hablado, ¿no? Es como que los apóstoles también sufrieron persecución. ¡A la bestia! No, espérate, animal. O sea, estas personas son criminales y por gente como tú siguen haciendo. Y aquí es donde se pone bien feo. Porque volviendo a la cifra de Francia, cuando esos 216,000 niños le pones nombre, apellido y cara, No. que son tus hijos, tus primos, tus sobrinos, ahí ya cambia la cosa. Ahí sí ya te va a doler. Ya no son números. Son personas que tú amas y que pueden estar y están expuestas Así es. a este tipo de rufianes. Y es que les falta empatía. O sea, digo, te escriben y te reclaman, pero como dices Oscar, Y si les tocara a niños familiares de ellos, ¿a poco pensarías eso? Claro que no. Esperemos y nunca pasen por esto, familia Sustolous. Ay, no, traigo el corazón todo acelerado ya. Vamos a pasar a también otro informe que está bastante interesante, porque aquí les voy a hablar no sobre niños, porque sabemos que es un tema muy, muy delicado, pero también, lamentablemente, las mujeres monjas han sufrido estos atentados por parte de sus supuestos superiores en quienes confían, quienes son técnicamente sus jefes, las han maltratado y han atentado en contra de ellas. Este es el informe de Maura O'Donoghue. Ella era una religiosa irlandesa de las Hermanas Médicas Misioneras y estaba enfocada en cuestiones médicas. Ella se estuvo enfocando principalmente en todos estos informes del VIH. Esta experiencia que ella adquirió mientras estaba realizando todo este informe y todos los lugares en donde ella estuvo presente y visitó, le ayudaron a obtener testimonios de estas mujeres que les comento, en donde ellas le platicaban a Maura todo lo que habían vivido y cómo habían pasado todos estos temas acerca de los atentados por parte de estos sacerdotes. Aquí ella, Maura, documentó todos estos entrevistas que les hizo a todas ellas acerca de lo que ellas vivieron dentro de la iglesia mientras estaban en su lugar seguro supuestamente, ¿no? Pero ¿qué fue lo que se descubrió en todo este informe? Varios sacerdotes en varios países, ella estuvo especialmente en África recopilando todos estos testimonios. Ellos atentaban en contra de estas monjas, aprovechando esta autoridad que ellos tenían ante ellas, porque obviamente lo que ellos les decían a estas mujeres, ellas lo tenían que hacer, y también claro está que ellas dependían de ellos para recursos, para muchas cosas dentro del lugar en donde estaban conviviendo, ¿no? En algunos casos, las monjas, esto está bien denso porque se dice por ahí que estos sacerdotes veían a las monjas como seguras porque eran mujeres limpias, ya que si se iban con las prostitutas,
pues eran mujeres que estaban propensas a tener estas enfermedades sucias, ¿no? Inteligentes, ¿no? No, ¿cuál inteligentes? ¿Qué hombres tan locos? Nefastos. Nefastos, exactamente, porque las consideraban como unas mujeres libres de por ser monjas, ¿no? Pero aquí viene lo triste, porque cuando ellos estaban en intimidad con ellas, pues obviamente ellos ya traían... Estaban infectados. Exacto. Ya traían bichos. Claro, por supuesto. Entonces primero se iban a la calle a buscar en dónde saciar esta sed que tenían y decían, bueno, pues para que no me vean, para que no digan, para que no me hagan chismes, pues mejor me voy con las monjitas que son libres de todas estas cosas y pues lamentablemente terminaban infectándolas, ¿no? Por todas las porquerías que ellos estaban haciendo y ellas no podían decir que no, porque ¿sabes qué? Estás aquí, ellos son tus superiores y tienes que obedecer a todo lo que ellos te digan, ¿no? Entonces, obviamente esto, pues hubo un incremento dentro de estos lugares religiosos porque siempre atentaban en contra de estas mujeres y se expandió bien, bien feo, ¿no? También se dice por ahí que en este informe se documentaron casos en los que estas monjas lamentablemente quedaron embarazadas. Y esto era un tema pero súper denso porque pues obviamente cómo ibas a terminar embarazada si eres una monja y aparte de quién, ¿no? Claro. Del sacerdote. En algunos casos las superioras o los propios sacerdotes presionaban a estas mujeres que eran víctimas a realizar un aborto porque pues obviamente no podían nacer estos bebés, ¿no? Y eso que la iglesia, digo, está en contra de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces imagínate, ¿qué vas a decir tú cuando te enteres que aquel sacerdote dijo, no, pues ¿sabes qué? Vamos a privar de la vida a lo que tienes en tu vientrecito, ¿no? Entonces también era otro tema bastante denso que no tenía nada que ver con las cuestiones que ellos pues predicaban, ¿no? Y así existió un caso bastante popular entre todo esto en donde una de las monjas decidió no quedarse callada y dijo, ¿sabes qué? Yo sí voy a denunciar todo esto y dijo que una de sus compañeras, una monja de este lugar en donde estaban, había quedado embarazada de un sacerdote y en cuanto se enteraron que ella hizo esta denuncia, la despidieron. ¿Sabes qué? Híjole. Adiós, bye, ya no te queremos por aquí por chismosita, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que tú hacías? Si tú te habías enterado de que tu compañera denunció y le hicieron esto, oye, pues mejor calladita, ¿no? Claro. Porque no quiero que me corran, no quiero que digan miles y miles de cosas. Y es entonces donde las religiosas empezaban a hacer estas denuncias y había represalias en contra de ellas. Entonces, pues no querían hablar, no querían decir nada de lo que estaba ocurriendo, principalmente por el miedo de que las expulsaran de esta comunidad en donde ellas estaban pues ahí haciendo lo que ellas querían. O también existían ocasiones en las que no las expulsaban, pero las trasladaban a otras regiones y pues se iban lejos de donde realmente ellas querían estar, ¿no? Y lo lamentable de esto es que estos sacerdotes pues no eran sancionados. O sea, ya pasaba, a ellas sí las expulsaban, si decían algo, pero los sacerdotes, mira, no te pasa nada, no te preocupes, regresamos al tema que les acabo de decir, estaban casi protegidos, podían hacer lo que ellos querían y no había ningún tipo de sanción en contra de estos malditos hombres, la verdad. Y es entonces cuando ahí uno se pregunta acerca de las autoridades eclesiásticas, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué no estás ayudando realmente a las personas que necesitan que las ayudes? ¿Por qué no les estás dando voz también a estos casos? No, al contrario, regresamos al punto. Ellos preferían darle o cuidar la reputación de la iglesia, cuidar que los sacerdotes tuvieran una imagen pulcra, que la gente no pensara que existían este tipo de casos en la iglesia, porque imagínate qué va a decir la gente, pero no se daban cuenta que de verdad estos hombres estaban haciendo, pues, esto era un ¿no? Además que pues ellos obviamente contagiaban a estas monjitas porque decían que no tenían que utilizar preservativos, ¿no? Que las relaciones íntimas pues tenían que ser sin el famoso preservativo, ¿no? Entonces imagínate, con una, con otra y así, y esto se expandió horriblemente dentro de estos lugares. ¿Es pecado utilizar condón? ¿Ah, sí? Imagínate. Al parecer sí.
No, pues es que es parte de, ¿no? Se supone que uno viene a, ¿cómo se llama? Sobrepoblar A la sobrepoblar la tierra. Entonces, los que Dios te dé son los que tienes que tener. Imagínate, no manches. Y bueno, aunque este informe se centró en África, que es lo que les estoy platicando desde hace ratito, también se reportaron casos bastante parecidos en Filipinas, en India, en Brasil, en Colombia y también en Irlanda. Entonces, esto ya era un problema global, no nada más del lugar en donde estaba ella platicando, Maura. Y en ese entonces, este informe fue compartido con las autoridades vaticanas, que es como en el caso que nos platicó Oscar y Paco, que pues dijeron, vámonos con quien de verdad nos puede ayudar, vámonos al Vaticano. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el Vaticano, ok, pásame los documentos, vamos a checarlo, luego te aviso, ¿no? Luego te llamo. Ahí vemos con calma, ¿no? Ajá, con calmita. El lunes. Exactamente, entonces eso es lo triste también, porque vas con esta esperanza de acusar estos crímenes que estás viviendo en estos lugares, estas personas, para que se corrija y también para que pues tomes medidas drásticas y esto no se vuelva a repetir. Pero el Vaticano, ¿qué hizo? Nada, nos vemos luego. Entonces, en 1998, O'Donoghue, ella presentó un segundo informe al Vaticano donde actualizó obviamente todos los datos que ella ya había llevado en el primer informe, porque dijo, bueno, si no pude esta vez voy a intentarlo nuevamente para ver si ahorita ya me ayudan, ya me dicen algo. Y pues tampoco se generó una respuesta pública inmediata. Pero después de esto se filtró este informe y ya se empezaron a enterar por ahí en muchos más lugares de lo que realmente estaba sucediendo, y fue donde pues explota esta bomba, se genera otro informe similar y lo presenta la hermana Mary McDonald en el año 1994, donde ella también estaba documentando este tipo de atentados en contra de mujeres religiosas, y es ahí donde se juntan, se hace mucha más presión y es donde, a ver, vamos a checar qué es lo que está pasando ahora sí. Y la reacción final del Vaticano fue minimizar al principio este problema, porque era como que, ¿qué está pasando, no? Y sugirieron que era un problema regional, limitado principalmente a África, pero nos habían dado cuenta que realmente no era nada más en este lugar, era en muchos más lugares y fuera de África, ¿no? Tras la filtración, el Vaticano formó una comisión para investigar estos casos que ya se habían reportado anteriormente y que todavía se hicieron muchos más con el informe de la otra religiosa que apellida McDonald. Es entonces donde dijeron, ok, vamos a ver qué está pasando, y el Papa Juan Pablo II, en noviembre del año 2001, condenó estos casos de atentados por parte de célibes. Fue todo lo que dijo, pero los abusadores lamentablemente no fueron entregados a las autoridades por todos estos crímenes atroces que ellos realizaron y que les acabo de platicar en este informe de Maura O'Donoghue. Lo voy a anotar como en Los Simpsons, en mi máquina de escribir invisible. Así tal cual. Qué fuerte. O sea, qué desgraciados. Qué fuerte ni qué nada. Qué desgraciados que se hagan como que la Virgen les habla literalmente. No, y hasta que no ven que otro medio o los medios empiezan como a filtrar o a dar a conocer la información es cuando se les hace así. Claro. Y no, o sea, voy a fundar una institución. O sea, y mientras cuando te valía, iban, ¿no? sí te valía o no le dabas importancia. O sea, date cuenta cómo, digo, la gran ventaja de que vivimos hoy en la era de la información, donde cualquier persona puede hacerse viral. Afortunadamente, no se pueden hacer tanto a la vista gorda, porque hoy las redes sociales es como esa escapadita, ¿no? A esta realidad tan cruel, donde si no haces nada, es una presión tan fuerte que ejerce el público, la gente en general, para que casos que se les dan carpetazos o situaciones, o que la gente, mejor dicho, también se ponga a trabajar. Les voy a contar, esto parece más una historia de Extranormal en versión exclusiva, porque está bien denso, ¿eh? A ver. Y se las voy a plantear como Paco Arias. Imagínate que el sacerdote auspicia la misa de la mujer que él mismo mató. No. Algo así es lo que también yo conté. Ya que, o sea, el sacerdote auspició la misa del tipo que era su novio y que él mismo desvivió. No, qué locura. Y que todavía dijo,
Que el Señor toque el corazón de la persona que lo hizo, que se arrepienta y busque a Dios. ¿Qué hijo de...? Así, igualito, hermano. Bueno, pues esto sucedió en Toledo, Ohio, y sucede en los 80s. Los protagonistas de esta historia, o de este caso, mejor dicho, porque esto es real, se llama Gerald Robinson y Margaret Ann Paul. Y como lo mencioné, sucede en Ohio. Y resulta que Gerald Robinson, yo no había escuchado esta palabra. Igual y tú sí, porque pasaste más tiempo dentro del catolicismo. ¿Tú sabes qué es capellán? No. Esperamos mucho la respuesta. Fue como Nodal explicando todo lo de la relación. Bueno, capellán es una persona que va a hacer misas a los hospitales, a las cárceles, a otras instituciones, y no están dentro de una institución o de la iglesia en este caso. Resulta que Gerald, estando en este hospital, se encuentra con Margaret, que es la persona de la historia. Doña Margaret tenía en ese entonces 71 años cuando comienza a tener broncas con Gerald Robinson. La razón de las razones es que a ella no le gustaba cómo auspiciaban las misas. Decía que pues no estaba tan preparado. Y ella trabajaba en el Mercy Hospital. Ahí fue donde se conocieron. No se llevaban tan bien. Como que siempre eras como de estas hermanas que siempre te están regañando en las iglesias. Siempre hay una. No importa en qué institución estés. A mí una vez me jalaron las orejas y me dieron un cocotazo. No inventes. Sí, yo, señora, espérese. Con el amor de Cristo. Bueno, resulta que Margaret le dice un día antes de amanecer desvivida a Gerald que no le había gustado su misa. Y fue como que el indicio de esto, ¿no? Ya estaba áspera la relación. Y esto sucede el 5 de abril de 1980. Voy a leer un poquito. En la sacristía de la capilla encontraron el cuerpo de Margaret alrededor de las 8 de la mañana. Fue encontrada por otra hermana. Y la encontraron estrangulada y apalada. Y ahí les va la cifra, ¿eh? Se va a poner bien oscuro. La apalaron entre 27 y 32 veces en la cabeza, en el cuello y en el torso. Y se va a poner un poco más extraño todavía porque resulta que algunas de estas heridas se las hicieron como una cruz invertida. No, man. A la bestia. Ahí se pone oscuro, ¿no? Bueno, encuentran el cuerpo de esta persona. Esto fue un sábado santo. Resulta que el viernes, cuando da la misa Gerald, pues ella le dijo que no le había gustado. Al otro día es cuando la encuentran de esta forma, con todas estas laceraciones que les acabo de mencionar. Cuando Gerald empieza a dar la misa, dice algo muy extraño. Termina la misa y después él menciona que una persona había confesado un crimen. Esto lavándose las manos. Comienzan a hacer la investigación de a ver quién había sido el presunto culpable de este delito. Lo extraño o lo tonto por parte de Gerald, y fue una estupidez porque pocas personas tenían acceso a la capilla donde sucedió esto. O sea, esto fue en el hospital. Gerald tenía llaves, él y otras hermanas más tenían las llaves de este lugar. Y un dato que se me pasó mencionarles hace rato: cuando encuentran el cuerpo de Margaret, tenía un paño que era parte del altar. Estaba puesto así. Y el cuerpo lo habían dejado como si hubiesen atentado en contra de ella. Se empezaron a hacer las investigaciones. La autopsia marcaba que no había sido atentada. Pero imagínate, 32 pulgadas y la forma de la cruz invertida, pues sí se pone bastante extraño. Sí que le caía mal, tú. Sí, comenzaron a hacer esta investigación, comenzaron a hacer interrogatorios y se llevan a Gerald, así como en las películas, no me lo imagino, que se lo llevan a este lugar donde lo están interrogando. Ajá, con la lámpara arriba, ¿no? Ándale, así está el policía bueno, el policía malo, lo comienzan a interrogar, pero en ese momento interviene un obispo y entra al cuarto rompiendo todo el protocolo y habla ahí con el mero, hey, me permite a Robinson.
Y sí, como no, lléveselo. Como es la autoridad divina, se lo llevan. Esto, como lo mencioné, quebró el protocolo y se fue. Y a partir de que se va, se pierden todas las pruebas. No, todo lo que lo estaba inculpando y todo lo que iba en dirección a que él era el autor intelectual de este crimen, pues desaparecieron las pruebas. No Esto fue en los 80s. Bueno, resulta que en el 2003 hay otra acusación. O sea, el caso se quedó así como... Haz de cuenta México. O sea, ya pasaron 23 años casi. Vamos a ver qué sucede. Bueno. En el 2003, una mujer... Y esto es como un fulanita de tal, ya lo habíamos mencionado, pero es presentada el caso como Survivor Doe, una víctima más. Ella menciona y da el reporte a las autoridades. Yo fui abusada sexualmente por Gerald Robinson. Y no solo eso, sino que él, cuando estaba atentando en mi contra, hacía rituales satánicos y sacrificios humanos. Esto reabrió el caso de Margaret. Comienzan otra vez las investigaciones. Entre que son peras y son manzanas, la acusadora Survivor Doe no procedió lo que ella había mencionado. Como que hicieron la investigación, es como que esta chava está diciendo mentiras. Sin embargo, fue el parteaguas para regresar. Y comenzaron otra vez la investigación. Y dentro de esta investigación resulta que encuentran un abridor de cartas de Robinson. Y este abridor de cartas en forma de espada embonaba perfectamente en las heridas de Margaret. Ese fue el detonante para llevárselo y arrestarlo. Resulta que a Robinson le dan cadena perpetua, pero lo que son las cosas, como el caso que mencionaste al principio, seguramente se murió pronto. Le dio un infarto. Tenía 76 años cuando se lo llevan arrestado y pues no culminó su condena por el asesinato de Margaret Ann Paul. Hasta pareciera que algo bueno está con ellos como para que no sufran. Ajá, se los llevan. Y ahí quedó. O sea, no cumplió la condena. Digo, afortunadamente en este caso lo terminan aprendiendo y dejaron a aquellos, bueno, estuvo muy poco tiempo en la cárcel, pero pues fue encarcelado. Desafortunadamente, mucho tiempo después. Tuvieron que pasar más de 20 años. ¿Te imaginas? Para que fuera arrestado. Y fue por la denuncia de otra persona. Si no, se hubiera quedado en el olvido esa demanda. Qué cosa tan más difícil, ¿no? Toparnos cuando hay otro poder muy similar al gobierno que puede intervenir en estos procesos legales. Y así de, por mis polainas, entro todas las leyes y me lo llevo, ¿no? Sí. Y curiosamente desaparecen. Se pierden las pruebas. Las pruebas, ¿no? Desaparecen y digo, no manches. Eso sucede y lamentablemente sucede aquí en México en casos distintos que no tienen nada que ver con instituciones. Y es muy feo todo lo que pasan las familias, la angustia de que no puedes ver la justicia porque hay impunidad. Es que qué pinche coraje, tú. Siempre terminamos así. Siempre termino así cuando hablamos de estos temas, amigos. Y de verdad, espero que la gente que llega hasta este punto, pues se tome el tiempo de investigar realmente, saquen un criterio propio, no ejerzan un juicio hacia nosotros, porque lo vuelvo a repetir otra vez por N número de veces, no es un tema contra Dios. Dios no tiene nada que ver con estas personas, estos seres humanos tan miserables. Esto no es para nada contra Dios. Y justo. O sea, cada quien, y respetamos las creencias de las personas. Personalmente a veces me río de ciertas circunstancias porque hay una mezcla, hay un sincretismo, ¿no? Sí. Soy cristiano, soy católico, pero también creo que en otras cosas, pues. Ahí es donde a veces uno se termina riendo. Pero independientemente de eso, cada quien es libre de creer y de ir a la institución que mejor le plazca. Y si eso te hace vivir o ser una mejor persona, está muy bien. Pero tampoco podemos hacernos de la vista gorda y pues decir, ay, si son hombres de Dios y no pasa absolutamente nada. Eso. Porque cuando la víctima es parte de tu familia, ahí es cuando se pone bastante feo. Qué forma de terminar. Y pues nada, ¿qué van a dejar al último? ¿Una iglesia? Una iglesia, sí hay iglesias, ¿no? Sí, claro que sí hay iglesias. ¿Y es católica o cristiana? Espero y sea católica. Dejen su iglesia y vamos a saber si llegaron hasta el final. Familia, gracias a los que llegan hasta el final. De verdad, lo hacemos. Pues tenemos estas investigaciones con mucho amor para que la gente
despierte también al mismo tiempo, abran los ojos. Yo sé que es difícil a veces darte cuenta, ¿no?, de las cosas, sobre todo de un tema que te han inculcado desde que eres apenas un niño y que todo el tiempo de forma indirecta pues te forman un criterio, ¿no?, en base a un ser todopoderoso como es Dios. Pero lo vuelvo a repetir, esto no es para nada en contra de Dios y esperemos el episodio haya sido de su agrado. No olviden antes de irse suscribirse, activar campanitas, seguirnos en Spotify donde los episodios se suben después sin censura para que lo vuelvas a disfrutar con la persona que mejor quieras. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Así es, pórtense mal, cuídense bien y acuérdense que esto es en contra de las personas malas en general que hacen mucho daño. Los queremos mucho. Tengan la bondad de ser felices, perros. Nos vemos en la próxima. Bye.